amigos de Hora de Leer. Hoy vamos a hablar de una historia real, de una historia apasionante que ocurrió a principios del siglo XX en medio de un momento muy convulsionado de la historia de la humanidad, Primera Guerra Mundial, y con un peruano. Esa historia está aquí en esta novela, libro... ya vamos a ver si es totalmente no ficción, de Hugo Coya, que es mi invitado de hoy, El último de la torre, la increíble historia del espía peruano ejecutado en Londres durante la Primera Guerra Mundial. Hugo, gracias por estar en Hora de Leer aquí en Epicentro. Muchas gracias a ti, Clara Elvira, por invitarme, y un placer, como siempre, poder conversar contigo. Claro que sí. A ver, entonces, esta es una historia real, es como un relato novelado de un hecho real. Sí, o sea, te cuento un poco, si digamos tuviéramos que hacer un balance y hablar de porcentajes, que tú sabes que muchas veces es discutible, pero el 90% de las cosas que están narradas allí son reales, y un 10%, digamos, han quedado a mi imaginación o a mi punto de vista de lo que serían los hechos. O sea, ¿por qué he optado por esta fórmula que es distinta de todos los libros que había escrito antes? Porque algunas de las informaciones que había recibido no las podía corroborar de una segunda mano. O sea, tenía estas informaciones por conversaciones con la familia, por personas que conocieron de cerca el caso, entonces definitivamente no eran corroborables, y por eso opté por una cuestión de honestidad con el lector, decirle: miren, esto no necesariamente puede ser verdad, ¿no? Ajá, no todo. Bueno, entonces la historia es que en la Torre de Londres, el 11 de abril de 1916, ejecutaron, fusilaron, digamos, en el paredón de fusilamiento a un peruano que era espía alemán. Ya cuando uno lee la novela entiende, y no vamos a hacer un spoiler porque eso ya no puede ser, y ahí el momento en el que se descubre cómo es la historia, pues es muy emocionante en la novela. ¿Cómo surge? ¿De dónde sale la historia? ¿Cómo te enteraste, Hugo, de que esto había ocurrido con este hombre, con este peruano en la Torre? Mira, esto se remonta al año 2017. En el 2017, el periodista Aldo Mariátegui visita Londres y va al Imperial War Museum. Entonces, en la visita que él hace en este recorrido, se encuentra estos pequeños letreritos que se encuentran usualmente en los museos, donde dice: la última persona fusilada en la Torre de Londres fue el peruano Ludovico Hurwitz. Le toma una foto en WhatsApp y me la manda. Me dice: ¿a ti que te interesan estos temas, no? Y lógicamente, como tú sabes, yo no había escrito nada sobre la Primera Guerra Mundial. Me había dedicado mucho a la Segunda Guerra Mundial en mis anteriores libros, y para mí fue una sorpresa, no conocía. Por supuesto, comencé a buscar en Google, y luego de allí encontré algunos detalles, no mucho en realidad, y llamé a Gustavo Gorriti, ¿no? Lo llamé a Gustavo a preguntarle si él sabía, había escuchado, y Gustavo me dice: mira, la verdad no conozco de este tema, pero conozco a una persona que tiene un apellido similar, y quizás, no sé si son parientes, si hay alguna relación, o de repente, ¿no? El apellido Hurwitz no es un apellido tan amplio en el Perú, claro. No hay tantas personas que... Entonces me comuniqué con Anita Hurwitz, le escribo, le expliqué un poco mi interés, pero una curiosidad, sin ningún plan de libro, ¿no? Dije, no, y le pregunto, le digo: ¿conoce usted sobre este caso? Me dice: es mi tío. Ajá. Entonces, obviamente, la tentación fue: por favor, ¿me puede recibir? ¿Me puede contar qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Qué ocurrió? Y ella, con una generosidad muy grande, y su esposo me recibieron en su casa. Tenían además recortes de periódicos, tenían fotografías, tenían mucha información sobre este caso. Entonces, pasé varias tardes en la casa de ellos y contándome,
Entonces tenía como una especie de brújula para poder hacer la investigación, ¿no? Luego después fui a Londres, luego conseguí acceder al expediente judicial y policial, y entonces mucho de esto está incluido en el libro, ¿no? Bueno, de hecho, en el libro hay fotografías, ahí quería mostrarles, pues del muro en donde fue fusilado y de los investigadores, Hugo. Eso me llamó mucho la atención porque en la historia está reconstruido cómo investigaron, cómo rastrearon a los espías. Es una novela sobre espías en toda regla, y los espías, digamos, quienes investigan a los espías también son fascinantes, dos personajes que están aquí y que son de la vida real, los que investigaron a estos espías. Todos los personajes narrados, y esa es la parte real, digamos, del relato, todos estuvieron involucrados, todos tuvieron estos casos en distintas formas, ¿no? O sea, primero James Stevenson, que era un irlandés, que además, el hecho de ser irlandés, era un policía reconocido en su momento, porque reveló, o sea, investigó un sonado crimen de una anciana, y esto le dio una gran fama afuera, digamos, de su territorio. Él servía, si bien era irlandés, él era jefe de la policía en Escocia. Entonces le dio tanto que hasta Conan Doyle le dedica uno de sus libros, ¿no? Claro. Entonces, eso me ayudó a investigar un poco sobre la personalidad, las motivaciones, que además son los que influyen directamente sobre digamos, cómo se desarrollan los acontecimientos y las investigaciones, ¿no? También en ese momento, digamos, en la Primera Guerra Mundial, pues que había un espionaje muy grande. Hay otros dos espías, no solo el espía peruano, sino otros dos, un brasileño, un uruguayo, porque América Latina era como un lugar de refugio también, ¿no? Venían, se refugiaban y de aquí salían a hacer sus gestiones. Claro, lo que ocurre es que, como tú sabes, América Latina en finales en el siglo XIX recibió mucha inmigración alemana, Sí. ¿no? Mucha inmigración alemana, pero muchas de estas personas no rompieron sus vínculos con la madre patria, ¿no? O sea, tenían un vínculo. Entonces, los latinoamericanos estábamos como al margen ¿De la guerra? digamos, el conflicto, de la guerra, y por lo tanto no éramos sospechosos de espiar, ¿no? O de ser usados por los alemanes. Entonces, los alemanes aprovechan, digamos, el régimen alemán aprovecha esta circunstancia para reclutar espías en Buenos Aires, como se narra ahí, en Río Janeiro, en México, en Lima también, o en Santiago de Chile, ¿no? Sí. Bueno, Hugo, también este año hubo reedición, es este año, ¿no? Fue el año pasado, la reedición de La Estación Final. En noviembre, en fines de noviembre del año pasado. Bueno, La Estación Final es otra novela de Hugo, para quienes no la han leído, que también vale mucho la pena y también es histórica, ¿no? Sí, bueno, ahí narro el destino de 23 peruanos en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de ellos eran judíos. Esta edición de aniversario ya ha cumplido 10 años. Esta última edición es agregada y comentada porque se ha agregado algunos capítulos de algunas historias que cuando fue lanzada originalmente no conocía o no tenía detalles. Entonces, está, por ejemplo, el caso del diplomático peruano José María Barreto, que desoye las indicaciones de Torre Tagle, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de prohibir conceder visas a los judíos, y salva a un grupo de judíos que estaba en un campo de internamiento en Francia y que estaban condenados a una muerte segura, y que gracias a este gesto Barreto lo salva. También está el caso de la arequipeña Isabel Susunaga, que esconde a un niño judío a sabiendas de que eso le podría costar la muerte, y que le permite a ambos
ser reconocidos como justos en las naciones por Israel, pero también les provoca, en el caso de Barreto, que le quiten sus credenciales de diplomático, lo dejen solo en medio de la guerra en Suiza y pierda todo y muera en la miseria, ¿no? Tantas historias tan dolorosas de las guerras y pensar que estamos en medio de una y al borde de una mayor, muy preocupante. Hugo, gracias. Gracias por estar en Hora de Leer, por el último en la torre y por contarnos estas historias interesantes. Gracias a ti, Claudia. Como siempre, un placer. Usted recuerde que no lo encuentre el diluvio, sino un libro debajo del brazo. Hasta pronto.